Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es equivalente Thevenin y Norton número 36. Tenemos aquí esta red y tenemos una fuente de voltaje independiente, valor fijo, y la señalamos con un círculo, 2 amperios, fuente de corriente, y esta fuente es voltaje de color verde. Pinto las de voltaje, pero con rombo significa que es dependiente. 2I, no he puesto aquí, el valor de I es la intensidad que viene por aquí. Esta es dependiente, según la intensidad que pase por aquí, esto será 2I. Esto, aunque ponga I, es voltaje, más o menos es voltaje, flecha es corriente. Quiere decir que la intensidad es 1 amperio, pues 2 por 1, aquí tendré 2 voltios de voltaje entre estos dos puntos. A y B son los extremos, en el cual queremos hallar el equivalente de Thevenin, un voltaje equivalente con una resistencia de Thevenin. Bien, cuando tenemos una fuente dependiente, no podemos calcular primero la fuente de corriente y luego la fuente de voltaje, sino que cuando es fuente dependiente no se puede eliminar. Superposición solo se puede aplicar con las fuentes dependientes. Si es independiente no la podemos eliminar, porque varía en función de, en este caso, de este valor 2I. Entonces vamos a calcular voltaje Thevenin, es entre estos dos extremos. Voltaje Thevenin es el voltaje entre A y B en circuito abierto. B lo ponemos en referencia 0, entonces esto será el voltaje en A. Así que ponemos la referencia, pues será el voltaje en A. Vamos a calcular el voltaje en A. Entonces, aplicamos aquí intensidades. Vamos a llamar I sub 1 la que viene por aquí. Se bifurca en I. Bueno, entonces primero veremos que es un supernodo. Cuando hay un cable que une distintos elementos, no son estos tres nodos distintos, sino que es todo el mismo nodo. Está todo al mismo voltaje. Como está unido con A, aquí el voltaje A es al 3 del cable, se mantiene, por lo tanto aquí VA es el mismo y todo esto es un nodo, quiere decir que la corriente que entra igual a la que sale en este nodo. Aquí tenemos esta corriente que ya tenemos dibujada aquí de 2 amperios que entra en el nodo, y aquí lo que tenemos, por aquí no hay corriente porque está abierto, la corriente que vendrá por aquí, que llamaremos, si esta es I sub 1, esta es I, pues ese será I sub 2. I sub 2 la que viene por aquí. Bien, entonces vamos a aplicar aquí KCL, ley de las corrientes de Kirchhoff, en un nodo que es esto de aquí, corrientes que entran, I sub 1 entra, I sub 2 amperios también entra, igual a las dos que salen, que son I más I sub 2. Ahora, teniendo los voltajes, podemos decir el voltaje aquí es 0 voltios, hemos dicho aquí. Por lo tanto, si aquí tengo 0 voltios, menos más, sube un voltaje 2I. No sé cuánto vale I, pero sé que aquí tengo un voltaje de 2I. Aquí tengo el voltaje VA en todo este punto y aquí 0. I sub 1, ley de Ohm, es voltaje inicial 2I menos voltaje final, VA, partido por la resistencia que atraviesa, 1. Más 2 igual a I es VA menos 0 entre 1, VA. Y más I sub 2. I sub 2 está aquí, VA menos 0 entre 2. VA partido por 2. De aquí elimino los denominadores multiplicando todo por 2. Me queda 4I menos 2VA más 4 igual a 2VA más VA. Agrupo ahora, esto es 3 y estas dos pasa a ser 5, 5VA, 4I más 4 igual a 5 veces el valor de VA. ¿Qué más cosas sabemos aquí? La intensidad esta, I es VA partido por 1. La intensidad I es VA partido por 1. Por lo tanto, tenemos relación entre I y VA, o sea que I es lo mismo que VA. VA son voltios y son amperios, pero en valor son los mismos. Es un voltio, un amperio. I es igual a VA, por lo tanto aquí podemos poner I igual a VA. Y me queda 4VA más 4 igual a 5VA. 4VA
más 4 igual a 5VA. El 4 pasa restando y me queda VA igual a 4 voltios. Ya tenemos primera parte del VA, que es el voltaje en A, que es el voltaje en Thevenin. Esto vale 4 voltios. Tenemos aquí ya voltaje en Thevenin, 4 voltios. Siguiente, ahora necesitamos la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos el circuito, la resistencia de Thevenin, copiamos esto de aquí. Esto de aquí y esto lo separamos un poco. Sabemos que la resistencia de Thevenin, esta de aquí, equivale a cuando hacemos un cortocircuito, short circuit, aquí pasará una intensidad de cortocircuito, que sea la intensidad de Norton. Y ahora mismo puedo hacer es calcular la intensidad de cortocircuito y despejar. Una vez que esto esté cerrado, el voltaje sí por R. El voltaje de Thevenin será igual a la intensidad de cortocircuito, short circuit, por la resistencia de Thevenin. Tengo el voltaje de Thevenin, sí, 4 voltios. Tengo la intensidad de cortocircuito, no. Tengo la resistencia de Thevenin, que es lo que quiero hallar, tampoco. Pero puedo calcular fácilmente la intensidad de cortocircuito, que es que pasa ahí, si yo ahora cortocircuito A y B. Tenemos esto aquí, cortocircuito A. B, hemos dicho que esto está en tierra, referencia. Por lo tanto, estamos uniendo A con tierra. Vamos a ver aquí qué pasa. Aquí teníamos I, intensidad. Y aquí nos llega 2 amperios, que es ¿qué le pasa a la corriente esta de 2 amperios? Le jugaremos en naranja, aquí llega la corriente. Llega aquí la corriente y resulta que tiene un punto directo para irse a tierra, sin resistencia cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la corriente? Se va toda por aquí. Aquí hay una resistencia, prefiere ir por el cortocircuito. Aquí hay otra resistencia, prefiere ir por el cortocircuito. Aquí hay otra resistencia, prefiere ir por el cortocircuito. Cuando cortocircuito resulta que toda la corriente se va por aquí. Si se va por aquí, intensidad es cero. Esta de aquí es cero porque hay una resistencia. Estos dos sí, como intensidad es cero, aquí el voltaje que genera esto también es cero. Y toda la corriente se va por aquí. Me queda que intensidad de short circuit, intensidad de cortocircuito, igual a toda la corriente, 2 amperios se va aquí. Así que puedo despejar el voltaje de Thevenin, perdón, la resistencia de Thevenin, de aquí es el voltaje de Thevenin partido por la intensidad de cortocircuito. Voltaje era 4 voltios, la intensidad acabamos de ver que es 2 amperios, se va toda por aquí. Por lo tanto, 4 entre 2 me queda 2 voltios entre amperios. Ohmios, tengo que la resistencia de Thevenin será de 2 ohmios. Con esto ya la pongo aquí, resistencia de 2 ohmios, tengo el circuito equivalente. A todo esto equivale a una fuente de voltaje de 4 voltios con una resistencia de 2. Si queremos hacer con Norton es lo mismo pero con intensidad. La intensidad será precisamente la de cortocircuito, que es 2, hemos visto esos 2 amperios. Y la resistencia de Thevenin, en lugar de estar en serie, cuando es con Norton está en paralelo. Aquí ponemos el 2 ohmios y punto A y B. Este circuito con Norton es equivalente a este de Thevenin y a su vez es equivalente a todo este circuito con esta fuente dependiente de voltaje.